Vamos a seguir adelante en esta intención que tenemos ahora de abordar el primer libro de la Biblia, Génesis, y estamos en los primeros capítulos y animándoles a todos para que participemos de este espacio, de este ejercicio, y que, bueno, el Señor nos anime a edificarnos mutuamente a través de las reflexiones que podemos primero trabajar nosotros y luego comunicar a nuestros hermanos. Para hoy está a cargo nuestro hermano Carlos Jaime. Adelante, mi amado. Gracias, pastor. Buenos días, mis hermanos. Entonces, comencemos orando. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por esa misericordia nueva que nos presentas este día, Señor. Esa misericordia que es eterna, además. Pidiéndote, Dios, que nos bendiga, Señor, con ese conocimiento que tú das, esa sabiduría que nosotros necesitamos, Señor. Que cada uno de nosotros pueda atesorar eso que tienes para nosotros, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra también, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que están por conectarse y te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu iluminándonos, guiándonos en este momento, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así como vimos en el capítulo pasado, los hombres se habían multiplicado, así también la maldad en ellos, y por eso Dios decide entonces borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente. Y Él dijo que lo haría precisamente por un diluvio de aguas. En este capítulo 7 vemos el cumplimiento de ese juicio que Dios hace sobre esa generación. Y era tal la maldad que pues Dios no vio otra alternativa sino destruirla y a la tierra y a todo ser con aliento de vida. Pero entonces, ¿qué pasaba con esa promesa que hizo en Edén de que la simiente de la mujer heriría de muerte y destruiría a la serpiente? Entonces, en los primeros versículos de este capítulo 7, vemos cómo él da las instrucciones a Noé pensando en esta promesa. Leeremos entonces los versículos del 1 al 5. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, vemos que Dios escoge a Noé y le da unas instrucciones. Esas instrucciones eran las de tomar esos seres vivientes que estaban en la tierra, aves, reptiles, ganado, y ellos iban a entrar con él en el arca, pero también para preservar pues y continuar con las especies. Pero también Noé iba a ser parte de ese continuar, el justo Noé, así lo califica Dios. Entonces, ¿quién mejor para un nuevo comienzo sino alguien con la obediencia y la fe de Noé? Y también Moisés hace énfasis en esa característica o esa fe que tenía y esa obediencia que tenía Noé, porque él hace en varios versículos habla sobre esa obediencia y cómo obedeció Noé a Dios en todo lo que Dios le mandó. Entonces, los animales y la familia de Noé entrarían en el arca para así continuar con la creación que Dios pues hizo. De esa forma se conservarían entonces las especies de todo animal y también el género humano, y continuaría la promesa que él hizo en Edén. Aquí también en estos versículos vemos que Dios dice que en 7 días comenzará a llevarse a cabo el juicio
por el diluvio. Ahora en los versículos del 6 al 10 veremos. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí vemos ya, pasaron los 7 días y el diluvio, las aguas comenzaron a caer sobre la tierra. Igual se hace el énfasis aquí de que Noé estaba cumpliendo las indicaciones que Dios le dio. Ahora leeremos los versículos del 11 al 16. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ya aquí en estos versículos vemos ya a detalle, en ese momento en que el diluvio comenzó, ya da una fecha, que es en el año 600, en el mes segundo, a los 17 días de la vida de Noé, perdón. Y en ese día entonces comenzó a fluir el agua y a crecer. Y en ese día también pues dice que entraron al arca los animales, las aves, y a más detalle dice pues las especies que entraron con Noé en el arca, Noé y su familia. Y también vemos aquí en esta porción la intervención de Dios. Y en esa intervención y en cada una de las acciones que acompañan a estas personas que iban a sobrevivir estando en el arca, Dios había dotado a Noé de unas habilidades para que cumpliera las instrucciones que se le dieron para construir el arca, de cómo la debía construir. También Dios le dio una instrucción a Noé de tomar los animales y traerlos al arca. Pero vemos que aquí muestra que Dios también intervino aquí, hizo el que vinieran esos animales al arca, y así pues de alguna forma permitió que Noé cumpliera con esa instrucción. Pero también esta expresión con la que termina el versículo 16, que cuando estuvieron ya todos dentro, Jehová cerró la puerta. Esta expresión pues muestra del cuidado que Dios tuvo con ellos, de que se necesitaba además una intervención divina para que esa puerta, imaginemos esa puerta lo suficientemente grande como para que cupiera una jirafa, un elefante. Ya había comenzado a llover, debía ser cerrada y tenía que garantizarse que esa integridad de los que estuvieran en el arca se mantuviera. Entonces tenía que estar perfectamente hermética, que no hubiera alguna filtración para que ellos pudieran correr peligro mientras estuvieran en el diluvio. Entonces ahí vemos esa intervención de Dios, ese cuidado de Dios para con aquellos que Él escogió para sobrevivir, para salvarse.
Entonces, esa expresión de cerrar la puerta nos deja ver eso, de que Jehová cerró la puerta, nos deja ver ese cuidado de Dios. Y ahora en los versículos del 17 al 24, leeré: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 40 días fue el fluir del agua e hicieron que esta cubriera toda la tierra. El texto nos dice que aún los montes más altos fueron cubiertos, y de ahí el agua alcanzó, dice que 15 codos, más o menos 6 o 7 metros por encima de los montes. Era un juicio que era ineludible si había alguna forma de salvarse, digámoslo así, por esas personas que quedaron fuera del arca. Seguramente irían buscando lugares altos a medida que el agua fuera creciendo. Pero aquí nos dice que aún los lugares más altos quedaron cubiertos, o sea, no había forma de eludir o de evadir ese juicio, esa sentencia. Todos debían morir. Ya, pues aquí vemos que ya la sentencia se ejecutó, y todo lo que Dios creó fue borrado, como él le había dicho a Noé. Entonces los únicos que quedaron con vida fueron esas personas que el Señor, Dios, llamó al arca, a que entraran al arca. Para concluir, hermanos, pues tener en cuenta que la maldad será de nuevo castigada, pero esta vez será para siempre. Los impíos sufrirán la condena eterna, y aquellos que Dios llamó para que entraran en la salvación en su Hijo, experimentarán la salvación y la gloria. Este pasaje pues nos invita a reflexionar en ese juicio del que ninguno de nosotros escaparemos, pero que por su gracia hemos recibido ese entrar en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y la fe que Él ha puesto en nosotros. Entonces, mis hermanos, esa era la reflexión que tenía para el día de hoy. Oremos y para que puedan intervenir o dar sus opiniones o agregar algo más. Amado Dios y Padre, nuevamente agradecerte, Señor. Agradecerte, Padre, por ese regalo precioso de la salvación. Cómo nos has protegido, Señor, ahora de ese juicio en el que estaremos presentes, de cómo podemos estar esperanzados, Señor, en que estaremos en la gloria a tu lado, Señor, porque tú así lo has prometido y nos has hecho entrar, Señor, en tu gozo. Padre, permite y ayúdanos, Señor, también a ser esas personas, Señor, que lleven el evangelio a quienes necesiten, Señor, de
de conocer la necesidad, Señor, de salvación. Ese es el instrumento, Señor, que tú utilizas, Señor, para llamar, para que entren en esa arca de salvación, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en esa tarea. También te pedimos que nos ayudes en el día de hoy, en toda actividad que tengamos como varones, Señor, a siempre tener presente nuestra posición como sacerdotes de nuestro hogar, que podamos nosotros ser y tener el ejemplo del justo Noé, Señor, que delante de ti, Señor, así era, con un corazón que solo tú puedes ver. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre esa vida de piedad, que nuestra familia pueda también ver en nosotros, Señor, ese ejemplo, y podamos nosotros guiarlo, Señor, a tu palabra. Queremos dar gracias y bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.